Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, estoy contento en esta mañana de compartir con ustedes nuevamente de la palabra del Señor en el tema de hoy, que vamos a continuar descubriendo más de lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando dio su testimonio. Vamos a ver lo importante que es compartir de nuestro propio testimonio, y por eso el tema es enfocado en el aspecto de la importancia del testimonio personal. Pero antes de abrir la palabra de Dios y hablar de este tema, vamos a compartir con el Señor una palabra de oración para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta ocasión que tú nos permites compartir nuevamente de tu palabra, y queremos, Señor, pedirte que tú nos dirijas y que nos enseñes más de lo que está allí escrito, que podamos recibir el don del Espíritu Santo para poder comprender y aplicar y así ser vivas epístolas ante los hombres del amor tuyo. Pedimos, Señor, todo esto no por mérito nuestro, sino por mérito de Jesús. En su nombre. Amén. Ayer vimos en el capítulo 26 de Hechos acerca de la evidencia del testimonio del apóstol Pablo, ese testimonio poderoso en favor de la verdad, de lo que Cristo hizo en su vida al llevarlo del conocimiento, o mejor dicho, de las tinieblas en las que estaba, al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Hijo de Dios. Y notemos, vamos a continuar en este capítulo tan fascinante, porque vamos a descubrir algo que también fue parte de su testimonio. Porque el apóstol Pablo no solamente estaba exponiendo lo que sucedió en su experiencia de conocer a Cristo, pero también vamos a descubrir por qué el testimonio personal también es un mensaje, es un tema, es un sermón, es un llamado a los que están en tinieblas. Notemos nuevamente a partir del versículo 12 en adelante lo que nos dice el apóstol Pablo. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino, a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Hasta aquí hemos visto el testimonio de Pablo en cuanto a ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús en el camino a Damasco, cómo él tuvo esa experiencia sobrenatural, maravillosa de encontrarse con el Señor Jesús, y que ese encuentro llevó al llamado de Dios a él para ser un testigo, un ministro de Dios ante los hombres, ante los gentiles. Pero interesante, notemos de que el apóstol Pablo, cuando está compartiendo su testimonio, hablando de la experiencia como Cristo lo había llamado desde las tinieblas a este conocimiento de Dios, a ser este testigo ocular, visible de lo que Dios iba a mostrarle al apóstol Pablo. Notemos de que el apóstol Pablo, en el compartir su testimonio, en el compartir su experiencia personal, no se quedó simplemente hasta ese momento, hasta ese punto. Cuando el Señor le dio la oportunidad de dar su testimonio, el apóstol Pablo también hablaba en favor de lo que el hombre, quien estaba escuchando, debía también hacer. Esto es importante notar, porque cuando hablamos y compartimos nuestro propio testimonio, no podemos simplemente limitarnos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también es importante entender de que el testimonio es un llamado, es una manera de comunicarnos y dar un sermón o un mensaje de advertencia a quienes nos escuchan. Dejar pasar por alto la oportunidad de compartir de Cristo y no llamarles a un cambio, a un arrepentimiento, o mostrarles que están en el error, sería como dar un mensaje a medias. Por esta razón es importante notar de que cuando hablamos y damos el testimonio, también es importante pedir a Dios que nos dé la sabiduría para poder compartir el mensaje de amor y de misericordia, pero también de advertencia en cuanto al rechazo a la luz que Dios nos da. Y notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Veamos cómo él continúa compartiendo su testimonio, su mensaje con el rey Agripa. Dice allí:
Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así notamos entonces cómo el apóstol Pablo está confirmando que él no fue rebelde al llamado de Dios. Dice allí de que él de inmediato aceptó ese llamado de Dios y empezó a hablar, a comunicar lo que Dios le había demostrado tanto en Damasco, en Jerusalén y a todos los gentiles. Así notamos cómo el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que el llamado de Dios es justamente a todos a conocer a Cristo y hacer el arrepentimiento, hacer ese cambio en sus vidas, aceptar al Señor Jesús y entonces transformar sus vidas de pecadores a vidas victoriosas, de hacer obras dignas de arrepentimiento. Notemos que el apóstol Pablo está hablando con un rey que conoce del judaísmo, que conocía las costumbres, que conocía la cultura, conocía las ordenanzas de la palabra de Dios, pero a pesar de esto, todavía no había hecho la decisión de hacer una vida realmente apegada a Dios. Había en su vida muchas cosas equivocadas, muchas costumbres o tradiciones que eran realmente contrarias a la voluntad de Dios. Y por esto el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, con cautela, pero con una firmeza de mostrarle y llamarle al arrepentimiento, él dice allí que él fue llamado por el Señor para enseñar lo que está escrito en los profetas, en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, y que esta enseñanza era importante comprender porque apuntaba a Cristo, a la venida como Salvador, como Redentor, pero como sacrificio por nosotros. Y esa experiencia, ese conocimiento del Señor Jesús traería a quienes aceptaban a Cristo la sabiduría, la salvación y por ende el poder tener esa liberación del pecado. Notemos que el apóstol Pablo indica y le invita a él de que él ha estado desde ese entonces, a pesar de que había sido tratado de ser matado por los judíos en Jerusalén, él está dando su testimonio a ricos y pobres, a grandes y pequeños, mostrando de que el apóstol Pablo no hacía ningún tipo de preferencia o no tenía ningún tipo de problema en hablar con cualquier persona que quisiera comprender y aprender más del Señor Jesús. Así también nosotros podemos entender de que tanto como Pablo, nuestra experiencia debe ser compartida con todos, con cualquier persona que te encuentres. No solamente los que son quizás importantes, pero también con los sencillos, con los humildes. Y el Señor necesita que nosotros en el testificar de Cristo, en el hablar de nuestra propia experiencia, podamos siempre tener este mensaje de llevar a otros al arrepentimiento, de llamarlos al conocimiento de la verdad, a dejar sus vidas pecaminosas. Porque si no hay un llamado a Dios en nuestro testimonio, si no hay un llamado a Dios para poder dejar esas vidas en el pecado, de nada nos sirve contar una historia interesante o contar nuestra experiencia. Tenemos que tener la valentía, el coraje, la determinación de advertir al mundo que el que sigue en el pecado es digno de muerte y tristemente será separado por el Señor a no ser que acepten a Cristo en su corazón. Así es también como Dios nos invita a nosotros ahora a tener esa percepción, esa manera de pensar. Y notemos cómo el apóstol Pablo, al hacer este énfasis, al hacer esta historia, al mostrar cómo el Señor lo había llamado y cómo él había sido fiel a ese llamado, notemos que cuando él está hablando, en la conciencia del rey Agripa empieza a hablarle. El Espíritu Santo está trabajando en su mente para que él también acepte el arrepentimiento. Y por eso, notemos lo que nos dice el versículo 26 en adelante. Pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto les oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Vemos cómo el apóstol Pablo está seguro de que el rey Agripa entiende y comprende la verdad, que conoce intelectualmente lo que está sucediendo y la historia que él le contó como algo real y verdadero.
conoce y está convencido de que la Escritura apunta a Cristo y que el rey Agripa entiende esto. Por eso le dice, yo sé que tú crees. Y esta información, este llamado del apóstol Pablo al rey Agripa, era realmente un llamado personal. Y notemos cómo el rey Agripa dice lo siguiente, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esta expresión del rey Agripa denota que él tenía el conocimiento y la información necesaria para tomar una decisión. Él escuchó el testimonio de Pablo, comprendió el llamado de Dios, supo que el apóstol Pablo le hizo ese llamado directo a él para aceptar a Cristo, para tomar la decisión en ese momento de creer en el Hijo de Dios como el Redentor del mundo. Pero el rey Agripa tenía que tomar esa decisión. Estaba en ese momento de tomar o no como verdad o como aceptar como doctrina, como salvación para él, el Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que él está aquí dilatando, está inquieto, no sabe si aceptarlo o no. A pesar de que en la palabra de Dios nos parece que el rey Agripa no aceptó a Cristo finalmente, sino que simplemente dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Notamos de que esa oportunidad tan importante para su vida fue lamentablemente pasada por alto. Pero esa es la experiencia de muchas personas que tienen las evidencias, entienden que el Espíritu Santo está hablando en su corazón, entienden intelectualmente la verdad, pero el amor al mundo, el amor a los deleites, a los placeres, el amor a sí mismos impiden tomar la decisión del reino de los cielos, porque es un reino de sufrimiento, de negación. El apóstol Pablo le dijo claramente a él que la experiencia que le llevó a estar en cadenas era la experiencia de haber seguido al humilde llamado Jesús. Así también nosotros entendemos de que quienes siguen a Cristo no serán reconocidos como gente amadora del mundo, no serán reconocidos como gente exitosa económicamente y llena de grandes propiedades y grandes prodigios y grandes cosas en la tierra. Esta gente que ama al mundo puede aparentar ser cristiano, pero realmente no ama a Cristo, no ama al Señor ni ama a sus prójimos. Por esta razón, en esta mañana es mi oración y petición que podamos, con la gracia de Cristo, realmente buscar a Cristo para imitarlo. No solamente para hablar de Él, no solamente para compartir un mensaje de Cristo, pero realmente porque queremos tener la experiencia de Cristo, porque queremos llevar a otros a conocer al ejemplo del Señor Jesús, a entender lo que significa amar y entregarse por otros para que por su gracia este mundo pueda ser realmente trastornado con el amor de Dios, pueda ser cambiado y podamos juntos estar en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Espero verte mañana aquí en Profundizar para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.